noches. Aquí estamos nuevamente con otra edición de Una mirada a los libros. Para empezar, no quiero soslayar los hechos de la semana pasada, que nuevamente nos han azotado y nos han dejado una estela de dolor en toda la población. Ha sido algo realmente muy triste, una gran tristeza en Estados Unidos, desesperanza en toda esta semana, y parece que se empezará a disipar, ¿no? Mucha tristeza por todas las pérdidas humanas, por las pérdidas de los seres queridos, del patrimonio, por tanta gente que sufrió, que sigue sufriendo, que andan buscando un hogar, un nuevo hogar y empezar desde cero. Pero también creo que hubo una mezcla de sentimientos ante este dolor y ante esta desesperanza, esta tragedia que nos ha desgarrado el corazón. Por otro lado, vimos también una gran fuerza de ayuda, una gran fuerza solidaria de la población. Veíamos, ya sea a través de la televisión o a través de en vivo, como miles y miles de personas salían de todos lados para ayudar a la gente. Se arrebataban una pala, un pico, un casco, pasaban comida, llevaban herramientas para ayudar. Parecía que salían de las coladeras. Yo imaginaba más bien como una presa de agua, que hubieran abierto las compuertas, hubiera salido un torrente inmenso de agua, sin cauce al principio, pero que iba arrasando con todo y con una gran fuerza que trataba de contrarrestar esa fuerza que nos azotó, esa fuerza de la naturaleza. En fin, lo lamentamos mucho, seguimos un poco adoloridos o mucho adoloridos, y aquí nomás para finalizar este comentario quiero hacer notar la gran tragedia, ese dolor, pero ese dolor y esa tragedia cómo nos hace salir un poco de nosotros mismos, un poquito ser unas personas diferentes, digámoslo de alguna forma, si me es válido el comentario. Y esto de la tragedia que nos hace salir de nosotros mismos lo voy a retomar un poquito adelante con el tema que vamos a ver hoy, con el autor que vamos a ver hoy, que es uno de los grandes autores de todos los tiempos. Bueno, hasta aquí con este comentario, y ahora retomamos rápidamente el programa pasado. Los que lo siguieron recuerdan que vimos esa gran novela de Víctor Hugo, Los Miserables. De ahí tengo tres comentarios, tres aportaciones de dos personas. La primera es del señor Alejandro Elizondo, que nos sigue fielmente en las transmisiones. Nos hace un comentario que dice así: al leer un poco sobre su vida, la de Víctor Hugo, me llamó la atención que Monsieur Hugo, así lo pone, se haya adelantado tanto a su tiempo, un verdadero futurista, pues ya se refería al concepto de Europa como un todo, esto es, a la Comunidad Económica Europea, y en efecto él los llamaba, él varias veces hizo el comentario, lo dejó por escrito, de que él veía en un futuro unos Estados Unidos de Europa, o sea, una Europa unida. Y hay que recordar que Víctor Hugo vivió entre 1802 y 1885, o sea, mucho antes de la Unión Europea. La siguiente aportación que nos hace Alejandro es, me mandó por correo electrónico 3 líneas de una especie de verso que pertenece a una poesía de Víctor Hugo, porque recuerden que Víctor Hugo también era un gran poeta. Y curiosamente estas 3 líneas yo las tenía anotadas en mis apuntes personales, las vi por ahí alguna vez y me gustaron mucho. Y lo que dice es lo siguiente: los siglos, uno tras otro, gigantescos hermanos, diferentes por su suerte, semejantes en sus deseos, encuentran un fin parecido por caminos contrarios. Por último, tenemos una pregunta de otra persona que nos sigue, que se llama Gilberto, que nos hizo en el chat. Una pregunta de esas que nos dan horas y horas para discutirla, platicarla y consensarla, y que seguramente no se llegará a ningún acuerdo. Nos pregunta, y esto tal vez porque en los últimos programas vimos 3 escritores franceses, pregunta Gilberto que cuál ha sido el más grande escritor francés de todos los tiempos.
pues yo no me atrevería a responder esto. Alguna vez ya les dije, tal vez acotando un poquito la pregunta, tal vez preguntando quién ha sido el más gran escritor francés contemporáneo, o el más grande romántico de los franceses, o el más grande de los expresionistas. Tal vez podríamos llegar a algún acuerdo, pero así de entrada es una pregunta muy difícil. Tal vez yo diría que de los románticos, Víctor Hugo es de los que más me ha gustado. De escritores enfocados en la filosofía, Michel de Montaigne. Y de los escritores naturalistas, Zola, y tal vez también Guy de Maupassant. De hecho, no nos podemos referir únicamente a los autores franceses del pasado. Si ustedes van a una librería actualmente y buscan algún escritor francés contemporáneo, van a encontrar decenas, centenas de escritores franceses. Se producen ahí en Francia los escritores, pero a pasto. Y de los contemporáneos, yo podría hablarles tal vez de dos mujeres muy brillantes. Una, Irene Nemirovsky, que de hecho ella es ucraniana, nació en Ucrania, judía, de origen judío, y que de muy chica se fue a Francia. Es considerada una autora francesa. La otra es Margarita Yourcenar. Casualmente las dos nacen en 1903, más que Irene Nemirovsky muere en los campos de concentración en el 42, 44 por ahí, y Margarita hasta los 80. Pues tenemos ahí la muestra, dos premios Nobel recientes de Francia, Leclésio y Patrick Modiano, y mención especial si nos referimos a Michel Houellebecq, que es el niño terrible de las letras francesas actuales. Es crudo, es cínico, es abierto, descarado, muy buen escritor. Y como es, hay muchos más, digo, no podría acabar de mencionarlos. O sea, solo finalizo el comentario diciéndoles que Francia es la nación que más premios Nobel de literatura tiene en la historia. Con eso creo que nos damos a una muy buena idea de la diversidad y la complejidad de los autores franceses. Bueno, una vez atendidas las preguntas y los planteamientos o comentarios de las personas que nos siguen, pasamos al tema de hoy. Hoy llegamos a otra de esas novelas que están muy distinguidas, que están, digamos que en el Olimpo de las novelas. Yo la pondría junto a Los Miserables y algunas otras, ¿no?, que ya hablaremos de ellas. Hay novelas buenas, muy buenas, excelentes, excelsas, y otras que están todavía arriba. Es cuestión de gustos, ¿verdad? Yo pondría ahí Los Miserables, Crimen y Castigo, que es la que vamos a ver hoy, y algunas otras que ya no voy a decir cuáles porque los voy a confundir. Dostoyevsky es un escritor ruso, nacido en 1821 y muere en 1881. Vive casi 60 años, no los cumplió. Y aquí su nombre es Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Y aquí vale la pena comentar esto de los nombres rusos, que nos proveen de una complejidad especial cuando estamos leyendo una novela rusa, por cómo se ponen los nombres ellos. Todos los rusos tienen su nombre de pila, su patronímico y su apellido. En este caso, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky quiere decir que su papá se llamaba Mijail. Entonces él tiene que adoptar el patronímico de Mikhailovich. Así, por ejemplo, el presidente actual de Rusia se llama Vladimirovich Putin. O sea, su papá se llamaba Vladimir también. O por ejemplo, León Tolstoy era León Nikolayevich Tolstoy. Entonces, como ven, aquí empieza una primera complicación. Todos los personajes de las novelas, todos son ich. Esto presenta una primera confusión porque uno, con la misma terminación, todos los nombres, pues se puede llegar a confundir uno. Otra complicación que ofrecen es que, además del nombre, el patronímico y el apellido, es muy usual que en los personajes rusos
se les llame por su nombre diminutivo de cariño, un diminutivo cariñoso. Así tenemos que, por ejemplo, a los Ivanes, Iván le llaman Vania, a los Nikolai les llaman, ahorita les digo exactamente, Kolia o Kolenka, o sea, tienes dos diminutivos. A los Dimitri, que es un nombre muy socorrido también, les llaman Mitya. Entonces uno está leyendo una novela y de repente le dicen Mikhail Mikhailovich, luego o le pueden decir Mitya, o le pueden decir Vania. Entonces uno se descontrola. Esto lo digo de entrada para cuando vayan a abordar una novela rusa, hay que poner mucha atención en los nombres. Bueno, una vez hecho esta acotación, nos vamos a la vida de Dostoyevsky. Vamos a seguirla con una línea muy clara y muy definida, su vida, que abarca gran parte del siglo XIX, donde pasan muchas cosas en el mundo y en Rusia sobre todo. Y la vida de Dostoyevsky está marcada por la desgracia, por la catástrofe, por el dolor y por las grandes desgracias que le pasaron a través de toda su vida. Esto es un poquito lo que les decía, cómo las desgracias y los grandes problemas hacen salir a uno de sí mismo, que fue lo que le pasó a Dostoyevsky, y todo esto lo plasmó, todo este dolor y esta observación de la realidad la plasmó en su obra. Dostoyevsky, su madre muere a los 16 años, luego su padre es asesinado por los sirvientes de la casa. Dostoyevsky pertenece a una familia más o menos acomodada, medianamente acomodada o acomodada, que pues se empobreció y vivió con grandes apuros. Aquí ya tenemos dos tragedias. Luego, como a los 28 años, Dostoyevsky ya empezaba a escribir, empezaba a moverse en ciertos círculos intelectuales, y en ese entonces pues, había mucho descontento contra los zares. Entonces él lo pescaron en alguna reunión antizarista, digamos, o una especie de complot, pero no tanto, era una reunión informal platicando en contra del zarismo, del gobierno. Lo toman preso y lo condenan a la pena de muerte. Está unos días preso en la fortaleza de San Pedro y San Pablo, y de ahí se lo llevan 36 días, lo van a fusilar, y estando a punto de que lo fusilen, en ese momento llega una orden del zar conmutándoles la pena de muerte por trabajos forzados en Siberia. Ahí Dostoyevsky cuenta cómo volvió a vivir. Ahí fue un nacimiento místico de Dostoyevsky, digamos, y de ahí en adelante su obra está impregnada de un profundo misticismo y de una profunda religiosidad. De ahí Dostoyevsky es llevado a Siberia, 15 días caminando con temperaturas de 30 bajo cero. Es recluido 4 años ahí en una cárcel de Siberia, donde sufre toda clase de vejaciones, de humillaciones, y donde le da epilepsia. Entonces ya tenemos varias tragedias: la muerte de su padre, de su madre, lo condenan a muerte, lo condenan a trabajos forzados en Siberia, la caminata, la epilepsia. Luego de eso, de algunos años, regresa a su vida civil, digamos, ya una vida más normal. Se casa, su mujer se vuelve loca a los 7 años y muere tuberculosa. Luego de eso, él empieza a tener muchísimos problemas económicos, vive en la pobreza, vive enfermo, vive con muchas penurias, adquiere el vicio del juego, se dedica a jugar, pierde todo su dinero, lo poco que ganaba lo pierde, y posteriormente firma un contrato con un editor, un contrato leonino, pues ya presionado Dostoyevsky por tanta penuria. Entonces en ese entonces se ve que tiene que trabajar a marchas forzadas. Ya contamos que murió su esposa. Posteriormente conoce, bueno, es Dostoyevsky, como dicen, es un hombre de grandes ideales, pero de grandes tentaciones carnales también.
luego se enamora de otra mujer, se casa con ella, luego se separa de ella, luego entre las prisas y las presiones por concluir una obra que tenía prometida, que si no le iban a meter a la cárcel por las deudas, huye también a Alemania, ya por tanta deuda, por tanta persecución de los acreedores, y posteriormente tiene que escribir 2 novelas al mismo tiempo para salir de los compromisos. Una la escribe por la mañana, que es Crimen y Castigo, y la otra por la tarde, que es El Jugador. Contrata los servicios de una taquígrafa y para ir dictando las novelas, y termina enamorándose de ella, se casa con ella, él ya tiene 46 años, ella tiene 20, y en fin, así sigue su vida con una serie de penurias. Por cierto, otra que se me ha olvidado decirles: en el 64, cuando Dostoyevsky ya tiene unos 43 años, muere su hermano, que es con el que tenía un diario de pequeña circulación, pero con eso tienen algunos recursos. Muere su hermano y le deja, para colmo, a su esposa y a sus hijos para que los mantenga. Se tiene que hacer cargo de él. Entonces él entra en un colapso económico, emocional y de todo tipo. Bueno, bajo estas circunstancias, Tolstói desarrolla su obra. Tolstói, yo creo que desde chico, Dostoyevsky, quiero decir. Dostoyevsky, yo creo que de chico tuvo el don no solo de escribir, él es un escritor nato, sino tuvo el don también de poder analizar a las personas, poderlas observar. Fue un psicólogo nato. Él con una mirada podía desentrañar si una persona estaba mintiendo, estaba ocultando algo, estaba reprimiendo algún sentimiento, si tenía algún dolor ahí contenido. Así como Mozart podría a los 5 años escuchar la música, y no solo escucharla, sino componer ya música. Es un don especial que tienen los seres privilegiados. Así Dostoyevsky, yo creo que tuvo ese don de poder analizar a la gente. Y ahorita vamos a ver un poquito de su psicología en sus obras. Pero un poco el marco histórico en el que se desenvuelve Dostoyevsky. Recordemos que la Revolución Rusa es hasta 1917, cuando tiran a los zares, y a Dostoyevsky le toca todavía vivir el zarismo duro y cruento, ese zarismo autocrático, donde solo hay una decisión, solo hay una ley, y donde los zares, para prolongar su estancia en el poder, pues son muy duros, son con la gente, así como lo arrestaron a él porque sospechaban que andaba haciendo algún acto subrepticio, hacían los zares. Le tocó, el primer zar es Nicolás I, que era una persona represiva, autocrática en grado sumo. Le tocó desde que nace prácticamente Dostoyevsky hasta el 55. En el 55 ya hay cambio de zar, pero este zar era muy represivo, fue el que lo mandó a la cárcel y luego lo conmutó también milagrosamente. Luego de este zar está Alejandro II, que era un poco menos duro. Incluso hay un hecho muy importante en la historia de Rusia que le toca vivir a Dostoyevsky. En 1861, por fin, este zar, Alejandro II, que era menos duro que el anterior, cede ante las presiones de muchas personas, de muchos intelectuales, muchos activistas, donde buscan ya que los siervos se emancipen. En ese momento en Rusia había 47 millones de siervos atados a la agricultura, unos esclavos verdaderos de la agricultura. Así, si ustedes ven alguna vez una novela, si alguna vez leen alguna novela, se van a dar cuenta de que los grandes terratenientes medían su poder. Se preguntaba uno a otro: ¿y tú cuántas almas tienes en tu hacienda? No, pues yo tengo 5,000 almas, 10,000 almas. Y así medían el poder de su fuerza económica. Entre más almas tuvieran, esto es, más esclavos, más siervos, más era su poder. Y así hablaban: yo tengo 10,000, 20,000 almas. Eran dueños de esas personas, eran cosas. Entonces en 1861 por fin se emancipan los siervos,
En ese año Turgenev escribe dos obras muy importantes que contribuyen a este movimiento de emancipación: Memorias de un cazador y otra que no recuerdo ahorita. En ese mismo año sale Humillados y ofendidos de Dostoyevsky. En ese año sale La guerra y la paz de Tolstoy. Entonces, como ven, son años muy ricos en actividad y en literatura. Y por aquellos años se publican también algunas novelas que acabamos de ver casualmente: La Regenta, Así hablaba Zaratustra, que no es una novela, pero es una obra que ya vimos, Los Miserables, Germinal, etc. Bueno, este es el marco histórico en el que se desenvuelve Dostoyevsky. La obra. El estilo de Dostoyevsky es existencialista, es uno de los principales existencialistas como novelista, es más, se lo considera el principal existencialista. Esto quiere decir, los existencialistas le dan mucha importancia al sentido de la vida, al significado de la vida, a los sentimientos, a las emociones, y sobre esto se vuelca Dostoyevsky. Y además de existencialista, él es considerado el padre de los novelistas psicológicos. Cuando lean alguna obra de él van a ver la gran introspección psicológica que hace de los personajes, la gran descripción que hace de sus deseos reprimidos, de sus emociones ocultas, de las psicosis. Todo esto lo describe perfectamente, es un maestro para describir esto. Entonces Dostoyevsky, para que nos demos una idea, él nace en el 21 y muere en el 81. Sigmund Freud nace en el 56. O sea, ya para el 56, que apenas estaba naciendo Freud, ya Dostoyevsky ya era un gran escritor. Y el psicoanálisis se crea en el 96, 1896. Esto quiere decir que Dostoyevsky ya estaba muerto, ya había legado sus grandes obras de una gran introspección psicológica antes de que Freud fundara el psicoanálisis. En 1876 se funda el primer laboratorio experimental de psicología. Para que tengamos una idea de cómo se anticipó, y es considerado, pues, de manera figurativa, a lo mejor el primer psicólogo de la humanidad. Psicólogo vuelto literato. La obra, que nos quedan 2 minutos, ya me avisaron. La obra de Crimen y Castigo, básicamente la línea argumental es Raskolnikov, que es el principal personaje, un personaje de leyenda en la literatura, un personaje grandioso, al cual lo dota de vida Dostoyevsky. Comete un crimen, mata a una usurera, a una tacaña y alevosa usurera. La mata para robarle algunas joyas que le empeñaban a ella, pero luego realmente lo importante no es el crimen, sino cómo vive Raskolnikov, cómo vive su arrepentimiento, su dolor, su psicosis, las crisis psicológicas en que entra, se aleja de la gente, y sobre esto monta todo un escenario fabuloso Dostoyevsky. Está otros personajes como Sonia, su novia, que es una prostituta, hija de un señor Mermeladov, que es un malviviente, miserable, que tiene a su esposa y sus hijos viviendo en la miseria, que su hija tiene que dedicar a la prostitución. Y en los bajos mundos conoce a Raskolnikov, y tenemos los célebres diálogos entre Raskolnikov y la persona que lo está investigando, un detective. Son unos diálogos cargados de filosofía y cargados de psicología, cómo están midiendo uno al otro, qué le pregunta uno, qué le responde el otro, cuáles son sus silencios, sus actitudes. En fin, es todo un tratado de psicología. Es considerada una de las mejores obras de la psicología en la literatura, en la historia de la literatura. Por último, para terminar, pues podría decir que la obra de Dostoyevsky básicamente gira sobre 2 temas: la transgresión moral y social de las personas y su replanteamiento ante la sociedad y ante ellos mismos para regresar a su arrepentimiento, y finalmente cómo logran la redención mediante el arrepentimiento. Al final de la novela hay una
Hay un episodio muy bonito donde Raskolnikov, que ya es condenado a prisión, su novia Sonia lo acompaña, lo va a acompañar a la prisión, a Siberia. Eso es una analogía de lo que le pasó a Dostoyevsky. Y los dos juntos leen un pasaje de la Biblia donde Lázaro resucita, y esto es una analogía de cómo por medio del arrepentimiento se puede lograr la redención en cualquier persona. Bueno, esto es muy rápidamente lo que es Dostoyevsky y Crimen y Castigo, que explora básicamente la redención a través del sufrimiento y del arrepentimiento humanos. Pues creo que me faltó un poquito de tiempo, pero bueno, espero haberles dado una buena idea de lo que es esta obra. Es una obra genial, grandiosa, les digo, las que están en el Olimpo de la literatura mundial de todos los tiempos. Buenas noches, esperemos vernos el próximo jueves con otra gran novela. Vamos a ver de quién. Buenas noches, hasta luego.